el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios. Ernesto, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Buen día para ti y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué características va a tener esta vuelta a las actividades en la universidad? Bueno, en principio, como lo anunciabas, nosotros el día viernes en un congreso de nuestra federación, por mayoría lo que se ha definido es tal cual lo hemos publicado, la continuidad del plan de lucha, pero modificando la modalidad que tienen las medidas de fuerza. Esto significaba la suspensión del paro docente nacional a partir de hoy, lunes 17, en todo el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, pero también en el resto de las universidades que mantenían este tipo de medida de fuerza. En principio, la continuidad del plan de lucha y la vuelta se da en un contexto donde hay un acuerdo salarial que seguramente en las próximas semanas va a poner cada vez más en evidencia un acuerdo que va a precarizar salarialmente a nuestro sector. Eso ya lo hemos mencionado en varias oportunidades en tu programa, pero bueno, es un regreso que tiene ese sinsabor, por así llamarlo, en donde justamente el acuerdo salarial, tras prácticamente muchísimos años de haber evitado las cifras por fuera de los básicos, han incorporado entre un 10 y un 11% del porcentaje por fuera del básico, lo cual me parece que es una novedad muy negativa para nuestro sector, y por eso, sobre todo, nuestra federación rechazó la posibilidad de firmar ese acuerdo. Y digamos, la continuidad del plan de lucha, básicamente, ¿en qué va a consistir? Bueno, en principio nosotros vamos a seguir realizando actividades de visibilización, digo, en el marco también de lo que va a ser el tratamiento del presupuesto de las universidades en el Congreso de la Nación. Distintas actividades. Hoy, por ejemplo, en este momento vamos a confluir con las docentes de la escuela, quienes van a volver a su lugar de trabajo y lo van a hacer con un distintivo, que es un cartel que dice y proclama la defensa de la universidad pública, gratuita y laica, pero así vamos a empezar a organizar algunas series de jornadas y de reuniones que justamente pongan en debate y hagan conciencia sobre la situación que se va a producir tras el acuerdo salarial y sobre todo en el marco de la discusión por el presupuesto. Además, por supuesto, entendemos que va a ser un segundo semestre, o por lo menos lo que queda en realidad del segundo semestre, muy conflictivo en términos generales de la clase trabajadora. Por eso es lo que vos anunciabas respecto a la adhesión del paro del 24 y el 25, y tal cual el año pasado, imaginamos que va a ser un cierre de año con mucha movilización en la calle, donde podamos justamente poner en debate la situación de la universidad pública. Así que probablemente la metodología que tomemos de acá en adelante tenga que ver con ese nivel de movilización y de estar en la calle a través de marchas y concentraciones, tal cual sucedió el año pasado en esta parte del año. Digamos que la postura adoptada por ustedes y también, obviamente, adoptada en la CONADU histórica, sigue la línea que han mantenido inalterable en los últimos años ustedes. Ahora quiero saber qué evaluación de naturaleza política formulan ustedes de lo que ha acontecido aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, con la toma realizada, con los conflictos que se generaron, con las discusiones que ha habido y con lo que yo denominaría una modificación en el ambiente universitario respecto de cómo se ha vivido en otros conflictos aquí en la universidad por las mismas razones. Bueno, en principio es algo que también discutimos el viernes en la federación. La verdad que el protagonismo que tomó el sector estudiantil
en todas las universidades públicas del país fue muy importante. Acá en San Luis en particular se dio justamente un movimiento que comenzó por fuera de las organizaciones estudiantiles y que llevó a la toma de varios edificios, no solamente acá en San Luis, sino en Mercedes y en Merlo con similares características. Y yo creo que fue una parte importante, una pieza importante de un plan de lucha en un momento donde justamente comenzaba una etapa de las medidas de fuerza bastante crítica, digo, que fue justamente el no inicio con el progreso de la semana. Entonces, en este sentido, creemos que fue justamente una pieza fundamental para la continuidad del plan de lucha durante estas 6 semanas que duró la medida de fuerza en el segundo cuatrimestre. La verdad que sin los estudiantes movilizados, sin los estudiantes tomando edificios, este plan de lucha hubiera tenido otras características mucho más complejas. Así que en ese sentido un primer balance que uno puede hacer es que el aporte que dio al movimiento universitario en general, también viéndolo masivamente volcado en las marchas que se realizaron no solamente acá en San Luis, sino en todo el país, fue justamente de un valor agregado a este plan de lucha que llevamos a cabo los docentes en todo el país. En principio es una primera evaluación, luego tendremos que ver qué papeles han jugado, por supuesto, las organizaciones estudiantiles, qué papeles han jugado los movimientos de autoconvocados, y en este sentido seguramente habrá más reflexiones con el paso del tiempo. ¿No crees que pueda haberlos afectado finalmente la dureza de las posiciones mantenidas y que eso pueda haber generado disconformidad, o al menos no total conformidad, en sectores que normalmente apoyaban a ustedes? No, en principio no es parte de esta primera evaluación que estamos haciendo. Yo creo que fue justamente lo contrario. Los desgastes, enojos y frustraciones fueron más propios de un plan de lucha que se extendió, por supuesto, en el tiempo, más allá de situaciones puntuales como fue el retraso en la liquidación de los salarios. Digo, me parece si hacer referencia a eso puntualmente, entre otras cuestiones. Yo creo que fue, insisto, una pieza clave del plan de lucha, de esta parte que vivimos del plan de lucha, y sobre todo porque además, más allá de las tomas, masivamente se volcaron a marchar en todo el país, y con pliegos de reclamo propio y con un nivel de movilización que todavía está presente al día de hoy en distintas universidades. Así que teníamos, noticia a fines de la semana pasada de la toma de la Facultad de Psicología, por ejemplo, en la UBA, y en ese sentido habla todavía de una movilización muy grande del sector. ¿Sientes que están afectadas las relaciones con otros gremios del ámbito universitario? No, me parece, si puntualmente hacer referencia al sector no docente, es con un sector cercano a la conducción del sindicato no docente, que ha realizado una campaña o ha llevado adelante una campaña, la verdad, muy lamentable sobre el sindicato ADU y en particular sobre algunas personas del sindicato de la conducción. Pero me parece que en ese sentido siempre, por lo menos yo me manifesté de la misma forma, que hay que ser muy cuidadoso con no generalizar en términos de las conducciones hacia el resto de las bases o el resto de los afiliados del sindicato no docente. En ese sentido me parece que no hay que generalizar, y sí hay que denunciar, como lo hemos hecho formalmente incluso, el accionar de un sector determinado, que no comprendiendo la magnitud del plan de lucha y no comprendiendo algunas situaciones, buscó una salida fácil al problema, que es justamente acusando a un sector y responsabilizando a un sector de la docencia y del sindicalismo como el mal de todos los problemas que sucedían en ese momento. ¿Y por qué crees que esto llegó a darse? Mira, la verdad que es difícil, es difícil pensar en un solo motivo. Yo creo que nos distancian modelos sindicales a ambos sindicatos, factores también respecto a las trayectorias de militancia de cada uno y la forma en la que hemos
encabezado la militancia o llevado la militancia durante nuestras gestiones, y me parece que, insisto, no pudieron ver la magnitud del plan de lucha, la magnitud de la defensa que se estaba haciendo de la universidad pública, y realmente golpearon a quien estaba luchando, y esa fue una de las razones principales. ¿Tienen previsto desarrollar, por último, tienen previsto desarrollar algún tipo de actividad especial en las aulas ahora en el reinicio de las actividades? Sí, digo, a ver, lo iremos analizando con el paso del tiempo, pero están previstas clases públicas y distintas intervenciones, sobre todo pensando lo que te decía al principio, digo que el movimiento estudiantil ha sido uno de los factores fundamentales de este plan de lucha en esta parte del año. Gracias por atenderme, ¿eh? Buen día. Gracias, Mario. Hasta luego. Muchísimas gracias. El secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios, Ernesto Elorza.